A ver, ¿qué sopa? Bienvenidos a otro episodio de Por Aquí Va la Cosa. Hoy tengo el extremado placer de decir dos cosas graciosas. Número uno, se escuchan ruidos muy raros. Es porque estamos ahorita mismo en Sportive Industrial Gym. Y por eso que posiblemente escuche por ahí carros y mesa y pito y lo demás. Y lo otro es que, bueno, casi Nelson prende las luces de discoteca que tenemos aquí disponibles para eso. Así que, primero, shout out para la gente de Sportive, ¿okay? Por prestarnos el spot. Y segundo, entonces, la parte chévere de este asunto es que tenemos a el doctor. ¿A dónde? ¿Cuál? Ese es el negrito más lindo que existe en este país. Chuzo. Y dice que el mejor doctor dice que de su generación. Y bueno, dice que manta hot. Espero llegar a hacerlo. Bienvenido, Mr. Muchas gracias, Neil. Beto. Muchas Okay. gracias. Primero que todo, yo conozco a este pelado. Iba a aplaudir, yo creo que ibas a aplaudir todo. Un fan. Córtalo. Ok, primero que todo, entonces vamos a decir, ¿de dónde carajo yo conozco a Neil? Neil era mi cliente originalmente, ¿ok? Y que eso es una parte que le pregunté antes. Hace como 10 años, una cosa así. Casi, sí, ¿eh? Sí, casi. Sí, pues yo comencé a los 21, exactamente, 21 Wow. años, así que eso es una parte. Y de que por qué, porque él era estudiante de medicina en ese momento, de que ahora los estudiantes de medicina son como flojos. Porque yo tengo varios clientes, no voy a decir los nombres, que son estudiantes de medicina y todos dicen que no pude entrenar porque no sé qué, porque estoy rotando, no sé qué. Y yo me acuerdo que este man llegaba al gimnasio. Nosotros cerramos a las 9 de la noche y él llegaba a las 8:45 y que todo ojeroso. Y que, Beto, déjame remar ahí 5 kilómetros, pero dame 20 minutos, ay, por favor. O llegaba dizque, a la clase de las 5, pero llegaba a las 4:30 a dormir. Media hora en el carro, cogía energía y le daba. El carro era lo mejor, porque lo otro también que los ruidos esos ya saben, ¿no? Ya saben, si hay ruido es por la demencia de que estamos en una galera y lo demás. Ahí está, ¿eh? Como tiene que ser. Lo otro era que este man se dormía en los mats, así, ¿eh? Sus 5 y también los sábados pasaba lo mismo, así que En las competencias también. todo. man, yo sé que el man doctor serio porque el man estudiaba, entrenaba y todo lo demás y está en eso. Así que, Neil, háblanos un poquito de ti. Ya yo hice un buen intro, así que háblanos de ti. ¿Qué tú haces? ¿Qué te dedicas fuera del gimnasio y todo lo demás? Porque eso fue primeramente donde te conocí. Así que háblame un poquito de eso. Bueno, soy residente de ortopedia. Residente de ortopedia significa que llevo para ver 6 años en medicina, Universidad de Panamá, 2 años internado. Y bueno, estoy en el último año de la residencia, que son 4 años, así que llevo unos 12 años estudiando. Y bueno, ahora mismo la ortopedia es un mundo inmenso, como te comenté. Hay demasiada información sobre mano, demasiada información sobre hombro, demasiada información sobre rodilla, pie y tobillo, artroscopía, reemplazo. Y el área que me interesa a mí es columna. Así que el plan mío es el otro año ir a Dios primero a Brasil, a Curitiba, con uno de los mejores en el área de columna, tanto en tratamiento de deformidades como la escoliosis, de patología degenerativa, para adultos, para jóvenes, y traer lo mejor de acá, de eso para acá a Panamá. Súper. Sí, porque si ustedes en Instagram, este man es de que las historias son un poco espaldas abiertas. Y yo le pregunto de que eso qué fue, escoliosis, no sé qué. No, es que fuertes. parte de eso es porque para el panameño, digo para el panameño porque es en Panamá más que nada, el área de la columna es un área que la mayoría de las personas piensan que es algo que debe ser manejado por neurocirugía. Y yo lo pongo para que la gente vea que yo como ortopeda, justo a mis maestros, que también han sido formados afuera, es un área que maneja ortopedia. ¿Okay? Básicamente es algo que, la cirugía de columna es algo que después de que te formes, cuando digo formarse es ir a un centro como el que yo voy, que hacen más de 15 cirugías por semana, por un periodo de 1 año a 1 año y medio, solamente en columna, tanto en práctica como en lo teórico, te lleva a ser un cirujano de columna, pues. O sea que eso es bien curioso porque eso lo he escuchado bastante y inicialmente fue ese tema cuando yo personalmente... ¡Ojo! Ahí está. No sé, yo voy a repetir todos los ruidos, no se preocupen que yo voy a repetir toda la vaina que estoy diciendo. Pero primeramente porque yo tuve una cirugía de columna en el 2014 y eso fue un tema entre familia de que ortopeda no, tienes que ir con un neurocirujano, que esto y lo otro, que no sé qué, porque los neurocirujanos son los que saben, que los ortopedas no saben. Entonces ahí estaba, mi mamá lo operó un ortopeda, a mí me operó un neurocirujano, entonces siempre hubo ese debate ahí. Claro. Yo sé que hay un poquito de tirria, en ese sentido de que, no, eso me imagino que es como, de que arquitectos, ingenieros, de que, hey. Es como como un celo profesional, puede decir. Pero, Chus, imagínate que... ¿Y esa vaina por qué es? Es que como te comenté, ortopedia es demasiado amplio. Okay. Entonces, al inicio, cuando se comenzó a tratar esto de columna en Panamá, que se paró de ir, todos los pacientes se pararon de ir afuera, o bueno, se comenzaron a operar aquí en el país,
ortopedia tenía demasiado volumen, ¿ok? Entonces, al inicio de la cirugía de columna la hacía la ortopedia, pero un momento que nos atiborramos de tantos casos que comenzaron a decir, bueno, estos casos mándaselos al neuro. Y el neuro obviamente comenzó a meterle y bueno, la gente asocia también neurocirugía. Bueno, ya sabemos que la columna, además de ser una estructura de tejidos blandos y tejido óseo, tiene el tejido nervioso en el centro, ¿ok? Entonces la gente asocia eso a un neurocirujano. ¿Okay? Claro, porque ese era un tema, ¿no? Del hecho de que, digamos, el caso, tienes un disco herniado, tienes un dolor que es provocado por esa compresión nerviosa, y es de que, no, eso es un neurocirujano, porque tiene que ir con esa información. No, y la gente asocia, el neurocirujano es delicado, el ortopedia, martillo, tornillo, esos manes son burdos, ordinarios, pero... Es un mecánico, pero... Un mecánico, exacto, pero eso no tiene nada que ver. O sea, lo ideal, ya seas neuro, sea ortopedia, es que estés preparado en el área. Y hablando un poquito de historia, el background, entonces, en familia hay doctores. Ah, sí. Ah, ahí está la vaina. Chuzo. Pero es algo particular y gracioso porque mi papá es médico familiar, se especializa en geriatría y es una personalidad totalmente opuesta. O sea, el médico familiar es una persona que se puede sentar aquí contigo y hablar 2 horas de tu familia, de tu ambiente bio, psico, socio, espiritual, o sea, por completo, y te escucha todos los problemas. Y no es quirúrgico. El quirúrgico que, bueno, yo, en caso que sea, porque voy a hacer ortopedia ya a final de año, es alguien que es activo, salón de operaciones, el área de la consulta en sí no es algo tan atractivo, sino el salón de operaciones, el reto, el estrés. Entonces la gente como que se pone a pensar que saltaste, ¿sabes? Medicina familiar a ortopedia, como que un salto, un giro de 350, pues. Ya. No, sí, definitivamente, ¿no? Ahora que lo dices, como, no sé, yo lo veo así como en términos de que, vamos a poner, el ingeniero que se encarga de la parte administrativa, vamos a ponerlo de esa manera, digo, no quiero que ni un médico me quiera colgar ahora, y la parte que el ingeniero que está en el campo, metiéndole, o al diseño, lo demás, algo como eso, entonces sería el asunto. O sea, y yo lo puse desde el punto de vista, para mí chuzo, mi papá ve una cantidad increíble de pacientes adultos mayores, ¿okay? Como estamos en el área de columna, la patología, la lumbalgia, te puedo decir que el 80% de la población va a sufrir de lumbalgia, especialmente después de los 65 años. Claro. Y esa es la población que maneja mi papá. Así que yo lo vi como también como que es algo que iba a poder compartir con él. No es la misma especialidad, es algo opuesto, pero podemos manejar el mismo grupo de pacientes. Pues. ¡Ojo! Pacientes ahí, ¿eh? Sí. Somos pacientes ahorita mismo con ese poco de ruido, porque... un ambiente para romper el hielo. Para no ponernos tan serios. Ok, entonces, aparte de la cirugía y todo lo demás, y la ortopedia, la medicina, entonces, tú aparte de eso, porque nos conocimos en gimnasio, ajá. Entonces, ¿cómo tú has llevado la parte de la vida educativa, esa parte de aprender y todo lo demás, con la parte de la actividad física? Porque desde que te conocí, este man ya estaba pompeadito y vaina. No sé es algo increíble. Aunque me vean así, disque fuerte, yo cuando era chiquito pesaba más de lo que peso ahora. O sea, te puedo decir que cuando era chiquito que yo medía ¿qué te puedo decir? Unos 60 y pesaba 200 libras. ¿Y en serio? Pura panza, pierna, muslo, nalga, chuzo. La cosa es que, bueno, entré en la etapa no del desarrollo en sí, pero ya la etapa que tú dices, chuzo, fiestas, 15 años. A las mujeres no gustan los gorditos. Eso es solamente en las películas. Y me dio por empezar a hacer ejercicio. Porque llegué un verano a la escuela y ya pasé de pesar 200 libras a 150 con músculo. Chuzo, la gente no podía quererlo. Ya viste la ventaja genética, ¿no? Porque tú llegas... Yo hice, eso siempre lo digo, yo hice como 6 meses de ejercicio y mi mejor amigo nada más pensaba músculo. No, es increíble. Este man que en un verano no, y yo se me molesta a la gente en CrossFit. Yo siempre lo molesto que, por ejemplo, particularmente, casualmente entró un muchacho nuevo al gimnasio hace como 1 o 2 meses y el primer día el man como que quería socializar, entrar en ambiente, pues, y estamos parqueando un grupo de nosotros ahí en CrossFit y dice que yo hace como él, me señala a mí y yo en mi mente se ríe. Entonces me dijo, ¿por qué se ríe? Porque él no es fuerte. Y yo en mi mente dije, en verdad no me voy a ofender porque es verdad, yo no soy fuerte. Y que yo me veo fuerte, pero no soy fuerte. Pero es que no con mucho esfuerzo ya, con la genética. Exactamente. Está cool. Aquí es la parte... Entonces tú comenzaste como a 16 años, 15 años. Sí, como a los 15 años, 14, 15 años.
Está cool. Yo también era gordito. Yo también hice esa misma vaina. Solo que a mí no me tardó 3 meses, ¿eh? Porque yo tengo genética de cholo, así que me tardó como un año. Pero eres fuerte, los cholos son fuertes. Eso sí, son fuertes. Sí. En alguna cosa, porque hay vainas que estoy en tuco todavía. Ok, entonces, ese es el tema del ejercicio es importante y ahí es donde lo quiero llevar porque no es un tema fijo a donde quiero llevar en conversación el día de hoy, pero sí por el área de la columna, que es a lo que tú te quieres ir, y yo porque la experiencia que tengo yo con la columna. Y también de que actualmente tengo 3 clientes que tienen tema de eso, de que atiendo a una especialmente porque tuvo 2 hijos, tiene una hernia, sobrepeso y todo lo demás. Tengo a una que está recién no, pero tiene 1 año y por la pandemia no se pudo atender. Entonces tiene una cirugía, un procedimiento específico que ahora te voy a preguntar. Y entonces tengo otra que tuvo cirugía en la parte cervical, tiene hernia lumbar, entonces la parte de esa, y sé que eso es un tema, como tú bien lo dijiste, bien recurrente. Claro. El hecho de tener dolencias en la columna, especialmente en la baja. O sea, eso es súper, hiper, mega común. De las patologías musculoesqueléticas, la lumbalgia es la más común. Y como te dije, hasta 42% de la población va a sufrir de lumbalgia en el momento de la vida. ¿Okay? Jóvenes y después de los 65 años hasta un 80%. Miércoles. Y hablando justamente de eso, tú en la parte clínica has visto más, o sea, es más recurrente en hombres que en mujeres o en general, dije. Mira, para mí, o sea, como residente de ortopedia ha sido algo difícil porque como te dije, ortopedia tiene ramas por todas partes y para yo poder manejar en el sector público, que es donde me estoy formando, consulta de columna, he tenido que moverme, ir con los jefes, con los especialistas a la privada, no solamente a la pública. Como te digo eso, o sea, yo he tenido literal que ver dónde me agarro. Salgo de cirugía a las 6 de la tarde, hago consulta con mis funcionarios en la privada, extraoficialmente hasta las 9, 10 de la noche que me digan, y después llego a mi casa y veo, y estudiar. Entonces, por lo menos, como te dije, el origen de la lumbalgia, que es la área lumbar, la área de la columna que más presenta dolencia, por lo general es un origen musculoesquelético y de trabajo manual por lo general, ¿okay? Y el que hace el área de la población que hace mayor trabajo manual es el hombre, o sea, por eso que es una patología que es más común en hombres. Ok, sí, porque realmente yo creo que, no sé, estaba en estos días justamente como tratando de meter un poquito más de información antes de atender a una cliente por el tema del cuello, que mencionaba, me imagino que la estadística era basada en Europa, que era, por ejemplo, que el caso mayores de problemas cervicales se da en mujeres. Entonces yo dije, eso es bien curioso, yo no investigué eso, pero... Es que, así mismo, como te digo, orientando al trabajo que hace cada género, es la patología. Te pones a ver, las mujeres es las que, por lo general, están en trabajo de oficinista. ¿Okay? Oficinista significa malas posturas al estar sentado, viendo hacia abajo, viendo hacia el frente, que si acostado te de lado te quedas dormido, y el hombre es el que está levantando los sacos de cemento para moverlo de un lado a otro, que es trabajo manual. Datitos. Cargando las cámaras pesadas. Todo eso tiene que ver, todo eso. Por eso tenemos al man con el trípode tranquilo ahí atrás, relajado, no nada de oficina y que tomando fotos. Hay un concepto interesante, lo que se llama ergonomía. Claro. Que eso lo maneja usualmente medicina de trabajo, pero eso es algo que no solamente se ve en el trabajo, sino al diario vivir, pues. Que es cómo levantas las cosas del piso, cómo te sientas. Yo siempre he respetado eso de ti, tú siempre tienes una postura recta. ¿Tú te acuerdas cuando estabas en moto? ¿Ah? ¿Tú te acuerdas cuando tenías la moto? Sí, era con una cómica, era así. Todo el mundo dice, tú sabes que ese es Beto, porque es el único que maneja moto recto. No, y eso, Chuzo, es lo que te aseguro que te llevó a que, a pesar de que tuviste una patología a nivel de la columna, no haya sido algo mucho más grave, ¿ok? O que hayas podido manejar los síntomas de manera conservadora, o sea, sin cirugía por tanto tiempo, claro. ¿Ok? Por la buena postura, la buena manera de realizar los distintos movimientos. Eso que dice tiene sentido y es una cosa que es, incluso fuera del área ese de tener patología en la columna, yo siempre recalco que, ok, no veas el entrenamiento, porque el entrenamiento realmente es, vamos a poner que tú entrenas 5 horas a la semana, 5 horas de el total de horas que tienes en una semana, las que estás despierto, es nada. Versus 40 horas que estás en la oficina de lunes a viernes y que de repente tienes un escritorio malo y ahí tiene el ruido, caramba. Entonces, que tienes el escritorio mal puesto. Nelson, cuidado que te cae una vaina. Exacto, que ahí. En la puerta te va a caer algo. Compa. Aquí no hay doctores. Él está fuera de turno. Exacto. No, esa vaina.
Entonces, que tú tienes que manejar mejor tu entorno y los hábitos normalmente porque tú controlas el gimnasio y lo controlas con un coach. Si tienes la suerte de tener un coach 5 horas a la semana, únicamente. Y lo otro, así como Nelson, que después va a Leñex porque duele la muñeca, que no sé qué, que esto y lo otro, porque agarra la cámara en la misma posición un montón de horas. Eso influye mucho más. Exactamente. Y como si tu computadora la tienes muy abajo, o trabajas en laptop, o puedes poner una pantalla arriba, tener un stand-up desk. Esos son escritorios que estás de pie todo el día, o como eso, no lo he visto aquí, pero que trabajan, por ejemplo, en sillas que son especiales para que tengas que usar las piernas y así tienes El core apretado. más apretado. O esas bolas de ejercicio, la bola suiza, que tienes que estar más activo. Son cosas que puedes usar para mejorar tu entorno en lugar de matarte nada más. Y que, sí, buena postura. Pues yo no soy creyente de tener... Hay una postura perfecta, pero digamos porque al final tú no puedes estar 8 horas sentado así, porque eso es imposible que estés 8 horas sentado así. Vas a tener que ir moviéndote, pero de que el tiempo que vayas a gastar ahí sea el mejor posible. O sea, una postura mejor que estar con la espalda doblada, el cuello para el frente y lo demás. Es que, mira, Chuzo, inclusive es sorprendente, pero o sea, a lo largo de los años se ha estudiado el estrés a que se somete a la columna de diferentes posiciones. Que si duermes boca arriba, que si duermes de lado, si duermes boca abajo. Estás parado, estás en posición erecta, estás flexionado hacia adelante, estás en extensión, ¿ok? Y se ha visto que la posición que involucra o que sobrecarga la columna de una manera mucho mayor es la posición de pie en flexión, ¿ok? ¿Qué sucede? La columna tiene varios estabilizadores, tenemos estabilizadores primarios, estabilizadores secundarios, ¿ok? Estabilizadores primarios, básicamente los grupos musculares que nos envuelven, que envuelven el área de la columna, los ligamentos, ¿ok? Y tenemos estabilizadores secundarios que no debemos utilizarlos, que son las estructuras óseas, las articulaciones entre los cuerpos vertebrales. Entonces, al estar de pie, flexionados hacia adelante, ponemos demasiado estrés en las estructuras anteriores, ¿ok? Debemos recordar que, Chuzo, nosotros al inicio andábamos en 4 patas, por decir así. O sea, esta posición erecta, que la columna se ha ido adaptando. Entonces, que tenemos una lordosis, o que cervical, que es la columna está así. Después tenemos una sifosis torácica y tenemos una lordosis nuevamente. Son 3 curvas. 3 curvas. Se llaman curvas fisiológicas, ¿okay? Que mientras se encuentren íntegras, ¿okay? Garantizan que haya una estabilidad en la columna. Básicamente recordar, o sea, la columna es una estructura que ayuda a lo que nos mantiene alineados, nos da estabilidad, nos da movilidad, ¿okay? Que eso es algo dinámico y algo que hay que jugar entre lo que es la estabilidad y la movilidad, y además protege a las estructuras nerviosas. Entonces, cuando alteramos esa fisiología, que ponemos demasiado estrés en lo que son las estructuras anteriores, que son los discos intervertebrales, tú vas a ver que se van como achatando. ¿Okay? Exactamente. Que hay gente que tiene deshidratación, hay gente que tiene ya protusión, hernias, etc. Exactamente. Entonces es porque idealmente cuando estábamos en 4, ¿ok? Sin pensar mal, o estamos en 4. O piense mal, porque carajo. ¿Ok? La columna no está sometida a carga, ¿ok? Ahora que nos pusimos de pie, está sometida a carga y esas curvas están hechas para disminuir lo que es las cargas y que no sea algo que nos afecte o que nos cause dolor. Eso ya se viene alterando ya cuando, como te dije, estamos con carga, cargando algo y nos flexionamos, que esas estructuras se someten a tanto estrés que se deshidratan, ¿ok? Y viene la carga sobre estructuras posteriores, o sea, sobre las articulaciones de las vértebras, y ahí es donde se desarrollan las artrosis, las patologías degenerativas, las microfracturas, pulgadas repetitivas, y ahí es donde se altera todo y ya aparecen lo que son los dolores. Tú sabes que ahora que dices eso, a mí me parece bien interesante que, por lo menos, a mí siempre me gusta verlo como en función que son adaptaciones. Por ejemplo, así como desde tener el bendito, cuando tu dedo pulgar se deforma por los zapatos y lo demás, que tienes un juanete, como el alux valgus, como se dice eso científicamente, por favor, exacto. Entonces, cuando tienes tu juanete, eso es una adaptación. O sea, el cuerpo está buscando la manera de, ok, tengo que meterme el pie aquí. Pero patológica. ¿Okay? Eso te cambia en la mecánica de la marcha, a cambiarte solamente algo tan insignificante como un juanete. Que el punto de apoyo no es igual,
¿Qué significa que el punto de apoyo no sea igual? Tienes que usar más energía para dar un paso, te cansas más rápido, comienzas a compensar dolores en la rodilla, dolores en la cadera, dolores en la espalda, solamente por un simple juanete. Sí, que eso me da risa. Y póngase a ver eso, que eso yo siempre lo digo. Las personas que más van a sufrir de juanetes, así de manera clínica, siempre lo he dicho, es mujeres, porque usan todos tacones, los que son deportistas, por ejemplo, futbolistas, basquetbolistas, porque pasan horas con ese zapato, ese pie comprimido allá adentro. Y automáticamente vas a ver que muchos van a tener rotación externa en la cadera. Eso me refiero para que en términos más simples, los pies miran hacia afuera, la punta del pie coge para afuera. Entonces, porque quieres compensar esta estabilización que el dedo gordo no está haciendo. Y también dan los que tienen mala suerte, que es genética. También. Los que tienen mala suerte también. Entonces, y empiezas a ay, me duele la rodilla, pero es no viene porque tienes la rodilla mala en sí, que mucha gente se fija y que, ok, fortalece los cuádriceps, que eso es lo que a mí me molesta mucho. Que, no, fortalece los cuádriceps. Sí, pero si no entiendo de dónde viene el dolor, entonces que, no, es que el cuádriceps y el femoral, y entonces como que, ok, incluso se nos va a caer algo encima, compa. Entonces es como uno se va adaptando, tu cadera rota hacia afuera, empiezas a tener otras fuerzas en la rodilla, empiezas a funcionar diferente en la columna por esa misma posición y todo se va adaptando. Y esa misma manera, por ejemplo, en el caso de lo que tú mencionabas, de que veníamos de una posición de no tener cargas axiales o compresión en nuestra columna. O sea, el término de cargas axiales. Que, por ejemplo, como un perro, vamos a llamarlo así. Vean, la columna de un perro no carga peso así. Está difícil que, exacto. Te he puesto que puedan hacer un estudio cadavérico en miles de perros de todas las edades y no encontrar una sola hernia. Eso es súper extraño. O sea, tuvo que haber pasado un accidente o la gente que acostumbra a tener los melitos. O sea, no sé, pues un perro que lo cargaron toda su vida, pero es rarísimo. Entonces es justamente eso, ¿no? Tenemos malas posturas y malos hábitos como eso. Después me meto al gimnasio y yo quiero hacer deadlift con 405 al mes. Porque yo vi al man, ese man es friend mío y yo le quiero ganar. Como un amigo, un parcero que se llama Memo. Memo que es terco. Memo siempre quiere ganarle al que sea. Memo es la gente que es la única persona que he visto que entrena 3 kilómetros al día y al fin de semana está corriendo 21K. A la vida. Y lo peor es que corre en un tiempo de maratonista. Exactamente. O sea, pero vamos a dejarlo hasta ahí porque Memo es un ejemplo súper raro. Pero, exacto. Y bien, ese es justamente el tema de las adaptaciones y la columna y lo demás. Casualmente, hablando ahora de procedimientos en cuanto a cuando tienes una hernia, tienes esto y lo demás, me gustaría entrar como en el detalle porque yo sufrí una lesión y no fue por hacer ejercicio, no fue por hacer CrossFit, no fue por hacer pesa. Yo me lesioné la espalda en un concierto, en el concierto de Metallica en el 2010. Y yo pesaba como 186 libras, más o menos como 11 libras más de lo que peso ahorita, y se rompió una vaina ahí arriba. Había la pasera de un amigo mío que él dije, hey, cárgame que no veo, era enana. Y yo dije, ¿cómo no? Y ¿Cuánto pesaba? 300 libras. Era una gordita, loco. Y yo dije, y sin ofender, era gordita porque estaba en sobrepeso. Pues yo, y así nada más sentí el verdadero corrientazo de la espalda baja hasta la rodilla. Entonces, cuando yo fui, no voy a mencionar el nombre del médico que me atendió, no voy a mencionar eso, pero sí fue un tema de negligencia. Se ríe el pelado Nelson. Fue negligencia completa. Ahí me dijeron nomás, no hagas ejercicio, tú tienes asiática inflamada, no hagas ejercicio por 3 meses y ya. Y así fue el mismo tratamiento con otras cosas, que si obviamente en el momento hubiera tenido el conocimiento que tengo ahorita mismo, no hubiera hecho eso, hubiera tratado de, obviamente, tratar primero el dolor, que es lo que siempre menciono. Traten el dolor primero y después entonces ver qué cosas disparan el dolor para ver qué está causando el asunto. Entonces, no fue por ejercicio, sino fue por una estupidez. Y hasta hace poco, justamente estudiando casos de unos clientes que hay diferentes procedimientos a la hora de tratar un disco herniado. Y me gustaría nada más que hablaras de manera bien general, porque sé que te puedes poner técnico y yo sé que te apasionas y te vas por ahí. Hay de todo. Pero en mi caso, porque hay diferentes, por ejemplo, a la hora de hacer un reemplazo que remueven el disco, ese disco herniado, en mi cirugía fue por la parte posterior, o sea, por la espalda. Y que nada más dejó un par de marquitas. Como yo tenía 2 discos herniados, fue a 2 niveles. Y cuando hablamos, por ejemplo, voy a decir L4, L5, L, que son las vértebras a nivel lumbar. Y ahí pegado con el sacro, que es S1, ¿okay? Entonces fue posterior. Entiendo que hay procedimientos que, por ejemplo, sé que hasta el 2019, 2020 fue que se empezaron a hacer en Panamá, que en lugar de ser por detrás se hace por al lado. Y que hay procedimientos también anteriores. Entonces, háblanos un poquito de eso. Yo sé que yo hice por detrás y hasta ahora que vi unos videos de cirugía sobre eso, que incluso veo que remueven pedazos de la vértebra para poder accesar.
quitan articulaciones de faceta y lo demás porque al final se vuelve solo un hueso, que eso lo mío fue fusión lumbar. Eso fue lo que me hicieron Exacto, a mí. fusionar. Mira. Es un tema amplio. Pero antes de, antes de abordar cualquier procedimiento quirúrgico, ¿ok? El dolor de espalda por hernia, que es un tratamiento conservador, inicialmente casi te puedo decir la mayoría de los casos, porque en ortopedia nunca hay un siempre y nunca hay un nunca. Pero la mayoría, como te comenté, la mayoría se puede manejar con manejo conservador. Manejo conservador es sin operar, ¿ok? Te las manejas expectante al paciente, le tratas el dolor, fisioterapia. Fisioterapia siempre juega un papel importante en ortopedia, ¿ok? La rehabilitación, si operas a un paciente y no hace rehabilitación es como si nunca lo hubieras operado, no sirve de nada. Sí. Y en el caso de las hernias, siempre se inicia con manejo conservador, ¿ok? Manejo conservador es fisioterapia, como comenté, analgésicos, cambios de estilo de vida, ¿ok? 6 semanas de manejo conservador, el paciente persiste con dolor, ¿ok? Ya tiene su estudio de imagen, tiene su sintomatología radicular, o sea, el dolor será para la pierna, porque hay algo que se llama dolor radicular y dolor axial. Dolor axial es el dolor que sientes en la espalda y eso es un dolor localizado ahí. Localizado puramente discogénico que es originado por el disco, por la hernia, ¿ok? Hay terminaciones nerviosas en el disco intervertebral, ¿ok? Y eso es lo que da la sensación de dolor, ¿ok? Por eso que estos pacientes por lo general en la mañana, porque el disco intervertebral en el interior tiene un núcleo pulposo, que es básicamente como un tipo gelatina, de gel hidratado, y afuera tiene el anillo fibroso, que es de colágeno, por un tipo de colágeno que puede decir fibroso duro, ¿ok? Colágeno tipo 1. Entonces, en la mañana, como el disco está tan hidratado, el paciente estuvo acostado, viste, de reposo, la columna no estuvo sometida a carga axial, ¿ok? Están mucho más hidratados, mucho más grandes, y el paciente amanece con mucho dolor. Pídele a un paciente que tenga un dolor discogénico, que tenga una debilidad en el anillo, que se agache a ponerse los zapatos en la mañana. Eso es y es un dolor importante, pero sin embargo le dices al paciente de la noche o le preguntas, ¿te duele más ponerte los zapatos o quitártelos? Le decimos así porque ponértelos en la mañana y te lo quitas en la tarde. Te decís que chuzo, doctor, cuando me lo quito en la tarde no siento tanto dolor, ¿ok? Eso es un dolor discogénico. Dolor radicular es que ese disco ya se presenta una protrusión, ya sea central, ya sea paracentral, lateral, dependiendo de dónde se protruya, y dependiendo de dónde se protruye o dónde tiene esa herniación, es la sintomatología que va a presentar el paciente, es el dolor que se irradia hacia las extremidades, es dolor que da debilidad, ¿ok? Exacto. Que no puedes subir una pierna, no puedes... O sea, y ahí es como vamos localizando, ¿ok? Porque el diagnóstico, como en medicina, la mayoría de los diagnósticos son clínicos y después el estudio de imagen, que son la resonancia para confirmar el diagnóstico o para que el seguro te apruebe la cirugía o los tratamientos. Importante. Sí, porque no quieren... Es algo más objetivo y no es tan subjetivo como la palabra del médico, que chuzo, debido a colegas que a través de los años han hecho todo tipo de cosas, la palabra del médico lastimosamente no necesita un soporte atrás de lo subjetivo. Y antes de ir un poquito más allá, para que de repente la persona que escuche esto y no tiene idea o sea, no se imagine cómo es una columna en sí. Imagínense que son piezas de hueso que componen la columna. Y lo que él menciona de los discos, el anillo pulposo y todo lo demás, imagínate que es como una guacha. Almohaditas, exacto, como almohaditas al frente. Ajá, exactamente. Es un cojincito ahí de goma entre cada una de las vértebras, que por lo que ya mencionamos anteriormente, lo que sea postura, un mal movimiento, lo que sea, o el tiempo, que también sucede ya con vejez, entonces ese disco se puede, o sea, se debilita y un pedacito del disco presiona a una raíz, exacto. Una raíz de un nervio. Y eso es lo que causa el dolor feo. Y hablando de eso, me pasó a mí, eso, lo que menciona de particularmente de la mañana, muerte. Dolor. Muerte, sí. Mira, y en tu caso es algo bien común. El paciente llega diciéndonos que, o sea, un evento traumático, lo relacionan con un evento traumático. Entonces, como te mencioné, o sea, la mayoría de los pacientes llegan, así como tú, relacionando el dolor a un evento traumático, que como fue tuyo, como fue en tu caso, cargando exacto a tu amiga. O sea, es algo similar como en otra área de la ortopedia lo relacionan, por ejemplo, los tumores en las extremidades, que el paciente va corriendo, se cae, le haces la radiografía, tiene un tumorzón en la rodilla, y ellos relacionan que el tumor le salió por el golpe, o se cayeron fue por el golpe, pero no, se cayeron por la tumoración, ¿ok? Lo mismo se relaciona a la columna y cómo los pacientes perciben que se desarrolló, se manifestó el dolor. En tu caso, lo más probable es que la columna por muchos años, no por el deporte o por postura puede ser, estuvo sometida a traumas repetitivos, microtraumas se llama,
¿ok? Y este fue el TAM más Se fue sumando y sumando. Exacto, un evento sumativo, ¿ok? Microtrauma, o sea que en verdad no fue algo tan agudo, sino fue algo crónico que se reagudizó. Sí, no, eso siempre digo, la gente, no somos expertos dándole, o sea, que es un solo factor lo que causó algo. O sea, es que esto fue. Y a veces la vaina no va por ahí. O sea, al final es de que, ok, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estabas haciendo? Y por ahí va el tren. No, por eso que la mayoría de los casos, o sea, la gente piensa que todo se opera, porque obviamente los médicos subimos a las redes lo más interesante, lo más impactante, porque en cierto sentido llama la atención, pues. Pero detrás de esos casos hay, por cada caso, que te puedo decir, 10 casos que se manejaron conservadoramente, el paciente nunca se operó y tuvo una excelente evolución. ¿Okay? Claro. No todo se opera. Yo conozco varios. Para el momento que yo me lesioné la espalda, o sea, o cuando salió el síntoma fuertemente, porque eso pasó en 2010, yo sí me tuve dolor de espalda, pero el dolor feo salió en 2013. Okay. Para el mismo tiempo, mi papá, desde que tengo uso de razón, tenía dolor de espalda. Y yo en el 2014 dije, hasta una resonancia. Ya yo ahí tenía conocimientos. Yo creo que vamos a cambiar de entrenamiento full. Y habían dos pacientes del medio de CrossFit que también tenían disco herniado. Y los 4 hicimos el mismo procedimiento de rehabilitación. Y a mí no me funcionó. Y entonces mi papá está perfecto por ahí, entrenando lo mismo que hago yo. Nunca se operó. Y los otros 2 también. Como si nada hubiese pasado. Sí, bueno, cada cuerpo es diferente. Y como te mencioné, o sea, lo que evita el dolor es la estabilidad de la columna, ¿ok? La estabilidad de la columna es que las curvas estén bien, todo está alineado. Te herniaste, ¿ok? Te herniaste y, como te comenté, el proceso, el disco intervertebral, que es lo que mantiene la estabilidad, no lo puede hacer porque, bueno, no hay disco porque se hernió, ¿ok? Y pasa el estrés a la parte posterior. Y la forma en que estos pacientes, estas personas, tú vas a ver que no manifiestan tanto dolor es porque han fortalecido el core, los músculos paravertebrales. Entonces estos músculos, para un método de ejemplo, se ponen es como si fueran 2 barras de acero, claro, al lado de esos procesos vertebrales posteriores, ¿ok? O sea que lo estabiliza. ¿Okay? Por eso esos pacientes van a ver que presenta cierta mejoría, no presenta tanto dolor, porque en cierta forma de ver ya no es inestable, es estable por los estabilizadores que han fortalecido. Que hablando justamente de eso, y antes de pasar lo de cirugía que te pregunté, es asunto, por ejemplo, hablando más en jerga de entrenamiento, de el continuo ese de movilidad, estabilidad, y que eso se da en el cuerpo. En el caso, dije, vamos a ir de arriba hacia abajo. Tú quieres movilidad en el tobillo, quieres estabilidad en la rodilla, por la forma como funciona, en la cadera quieres movilidad. Entonces, cuando vas a la parte lumbar, en términos generales, no es que la columna lumbar no se deba mover, pero no es mejor para ti no someterla a cargas axiales, a compresión, en flexión, o rotarla, cosa que sí puedes hacer con la parte torácica, que es muy diferente, porque, por ejemplo, cuando tú lanzas, hay mucho movimiento aquí, pero no hay en la parte lumbar. Eso es gracioso, porque mira, o sea, uno lo persigue así, ¿ok? Pero la columna torácica básicamente no tiene movilidad, ¿ok? Y esto ha sido ampliamente estudiado. La columna cervical tiene movilidad en flexión y extensión, pero es ampliamente móvil en rotación, ¿ok? Y la columna lumbar tiene más movilidad tanto en flexión y extensión y no tanto en rotación, ¿ok? Entonces, básicamente, toda esa movilidad que tú ves es combinación tanto de lo que es la rotación o lo que te permite la columna lumbar, es lo que tú percibes así. Y tanto en la movilidad en la columna, en la cintura escapular, disculpa, que es lo que sientes en la movilidad de los hombros. Okay. Entonces, es esa mezcla entonces de lo que permite, lumbarmente hablando, la parte torácica no tiene, o sea, no, la columna torácica básicamente no tiene, es un área de la columna que no tiene movilidad. Okay. Entonces, sí es algo medio confuso y algo difícil de comprender, que para poder conseguir estabilidad tú necesitas fortalecer. Entonces tú fortaleces un músculo y entre más lo fortaleces lo haces más rígido, ¿ok? Pero es más fuerte, ¿ok? Entonces a veces tú quieres más movilidad, pero tienes más fuerza y no tienes tanta movilidad, porque tienes más fuerza. Entonces son músculos más fuertes, ¿ok? Son músculos más fuertes, pero son más rígidos. ¿Okay? Entonces a la este da estabilidad, pero no te da movilidad. Entonces por eso que lo que se asocia es conseguir lo que es unos músculos paravertebrales, un core fuerte para dar estabilidad. Y esa estabilidad o ese punto de apoyo proximal o en el core es lo que te permite tener por ejemplo, los personajes que patean fuerte, los luchadores que patean fuerte, los futbolistas que patean, los lanzadores de gol. O sea, si ellos no tuvieran esa estabilidad del core, ellos no pudieran conseguir ese pivote que tienen
a nivel del hombro. ¿Okay? Así que todo es una combinación. ¿Okay? Ya. Eso, a mí me parece eso muy interesante porque también, que el otro, ¿no? Obviamente, si tú haces pole dancing, si tú haces yoga, obviamente, sí vas a tener un grado de repente mayor en términos de movilidad en la columna lumbar que la mayoría de personas. Y también lo requieres. Ejemplo, un jugador de fútbol americano es muy posible que no necesite en lo absoluto esa movilidad en la columna lumbar como por ejemplo un pole dancer, en lo absoluto. O sea, nada. No, pero en esos casos son personas que por su área de enfoque no buscan tanta fuerza, ¿ok? Porque ellos no quieren rigidez, ¿ok? Pero sí un powerlifter necesita tener un core fuerte porque necesita tener un core rígido para poder aguantar las cargas a las que está sometido. ¿Okay? Perfecto. Y entonces, por ejemplo, hablando de las cirugías y los procedimientos, ahora tenemos espectador acá, tenemos al señor René aquí, que acaba de llegar a escuchar el podcast y a ver la vaina, o a decirme, tienes que irte ya, una de las dos. Oye, yo vi en el reloj que ahí él me había chateado que por favor no me fuera, que me quería ver. Mira, Está atiendo ahora, ¿viste? Está atiendo ahora. Entonces, por ejemplo, en ese caso, lo que mencionaba, los procedimientos, ¿cómo se define o lo que tú conoces en tasa de que, ok, ¿a quién se le ve mejor que se le atienda por un procedimiento lateral, anterior, posterior, o de que nada más agarre y se le quite el pedazo del disco que está molestando y ya? Mira, el motivo por el que... Ese es el motivo, espérate, el motivo por el que tiene ese paciente ahorita mismo es por el ruido que tenemos acá. Oye, yo pensé que el camarógrafo había comido porotos o algo así. No. Pues el man estaba así, aguanta. Ya me retira. Ajá, entonces, el motivo. Pero, mira, el motivo por el que yo escogí como subespecialidad cirugía de columna es por lo complejo que es, ¿ok? O sea, la gente, o sea, cuando vamos a operar una columna, no solamente es verla y que le falta un poco de angulación aquí, no. O sea, hay una serie de mediciones, parámetros, un poco de ángulos que medimos, ¿ok? Por lo que buscamos es lograr algo que se llama tanto balance coronal es como vemos la columna de frente. Balance coronal se ve más alterado para que tenga una idea de escoliosis, que la columna parece así como si fuera una serpiente. Y lo que buscamos es el balance sagital, porque el balance sagital es como lo ves de lado, como te dije, las curvas que presenta la columna. Dependiendo de cómo está alterada la columna o qué queremos buscar, es el abordaje que vamos a realizar, ¿okay? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que presenta una patología lumbar, lo más probable es que la lordosis, que es esa angulación o concavidad posterior, que es ese ángulo así que parece como si tuviera metido un puñete por la espalda. Exacto. Dependiendo de qué tan plano esté, ¿ok? Vamos a ver qué abordaje vamos a utilizar, ¿ok? Porque como mencioné, esas curvas es lo que nos mantiene estable, ¿ok? Ya una columna inestable es una columna dolorosa. Por eso que lo que yo quiero es recuperar la lordosis. Vamos a ver que los abordajes posteriores... ¿okay? ¿Y se recupera la lordosis? ¿Se puede recuperar la lordosis? Una buena cirugía, en la mayoría de los casos, lo recupera. Okay. Entonces, vamos a ver que para los cirujanos, si entramos por atrás, estamos pasando a través de músculos que, como mencioné, son estabilizadores. Estamos quitando huesos, ligamentos que son estabilizadores, ¿ok? Para poder reemplazar ese disco y darle estabilidad, fusionarlo, ¿ok? Esa fusión que me quita ese movimiento es lo que me va a quitar el dolor, ¿ok? Exacto. Pero a la vez hay que ver cómo funcionas, dónde funcionas, porque esa movilidad que le estás quitando en ese nivel está sobreforzando el nivel superior o el nivel inferior. Claro. Así que por eso que tú tienes que saber hasta dónde vas a funcionar, cómo vas a funcionar, claro. ¿Ok? Entonces vamos a ver, si un paciente que está en una espalda muy plana quiere recuperar mucha lordosis, yo puedo optar por un abordaje lateral. Así no toco ningún estabilizador posterior, los músculos están bien, no quito huesos, no quito ligamentos, sino entro por el lado, ¿ok? Un abordaje intraabdominal que muchas veces lo hacemos nosotros mismos, o recurrimos a un cirujano de acceso que es un cirujano general, ¿ok? Porque el área del abdomen es algo que no es de ortopedia. Eso es lo que vi, que se remueve, eso se llama, ¿cómo se llama? El saco peritoneal se mueve hacia adelante y entramos por atrás, ¿ok? Es un abordaje retroperitoneal. ¿Okay? Eso es una ponchera, eso es como si agarrar una bolsita así, la apartan. No, imagínate que el mando donde quiero ir a Brasil, me lo hace que 30 minutos, 45 minutos, una locura. Serio, es una locura. Eso, yo lo que vi, para que tengan una idea, el asunto es de que, o sea, ellos apartan y el paciente un acceso ahí. El paciente acostado de lado. De lado, un acceso exactamente. Miniatura, ¿ok? Vale la pena cargar la mayoría de las cirugías o una gran cantidad de cirugías se hace con lupas o con microscopios especiales. Y para poder abordar y descomprimir de la mejor manera posible. Okay. Entonces, esas cajas que yo pongo, o esas cajas son los instrumentos o los dispositivos que ponemos entre cada cuerpo vertebral, o estas vías de acceso lateral, que son
los puntos o los abordajes que uso para quitar ese disco que está enfermo, que está dañado, ¿ok? Dependiendo, si yo entro en un caja lateral, me permite poner cajas más grandes, y si yo entro en un caja anterior, de repente el ALIF, que es Anterior Interbody Fusion, ¿ok? Que es fusión intervertebral anterior, cada una, hay ALIF, hay XLIF, hay OLIF, ¿ok? Cada una de esas me va a poder permitir poner un implante diferente. Por el ALIF, que es por vía anterior, es un abordaje básicamente como las cesáreas que realizan a las mujeres, ¿ok? Me permite poner una caja bien grande, y en los casos que usualmente son para el último nivel lumbar, L5, S1, ¿ok? Es para poner una caja bien grande y poder darle bastante lordosis a la columna, ¿ok? Okay. Al final de estas cirugías lo que yo quiero es lograr recuperar la lordosis que yo previamente, que es algo que se llama planeamiento quirúrgico. Entonces hay millones de aplicaciones que uno se pone a calcular porque ya está establecido cada caja o cada disco que vamos a poner cuántos grados me va a dar, ¿ok? Y ya yo sé cómo debe quedar el paciente. Y ya al final la cirugía es ver cómo quedó el paciente, porque ese balance entre las diferentes curvas, ya sea la curva cervical, la torácica y la lumbar, es lo que me va a dar estabilidad y me va a quitar el dolor, ¿ok? Qué ponchera. Y por ejemplo, esos procedimientos, todo lo que voy a mencionar, que haciendo un resumen, es si entro por del lado, si entro de frente, si entro por exactamente. Al final, digo, eso suena bien mal. Di que entro por atrás, entro por adelante. No, espérate. Anterior y posterior. Exacto. Entonces, ese tipo de accesos ahí siempre van a requerir, que es lo que había visto, igual van a requerir siempre una fijación, yo creo que lo hacen con tornillos. Con tornillos. Que lo hacen en las vértebras, en la parte de atrás. ¿Cómo que se le llama? Los procesos tornillos pediculares, por los pedículos. Eso mismo. Y entonces fijan con barras también. Eso es, que es lo que entendí que curioso, porque no sé si te conté. Mi cirugía, que fue por acceso posterior, para hablar bien, eso tenía unas barras de titanio de 6 milímetros. Y la de la izquierda se partió. No sé, o sea... Ya te explico. Eso yo decía, eso es una parte, y lo otro es de que lo que me dijo es que eso igualmente se puede remover después de que la hayas ya sanado. Solo que nadie se va a abrir la columna para poder quitarse las barras de acero, ¿no? En cierto caso, bueno, depende. A veces, inclusive en ciertos países, o para ciertos cirujanos, el retiro de ese material, que se llama material de artrodesis, ¿ok? Artrodesis es porque es para fusionar, ¿ok? Una articulación, se retira, es como algo rutinario, se retira una vez que se logra la fusión, ¿ok? Como te dije, estos abordajes ya sea posterior, lateral o anterior, ¿ok? Es para poner una caja. A veces se pone estas cajas o se pone hueso del mismo paciente, sacamos de aquí de la cresta, y se pone ahí, ¿ok? Yo que busco con estas cajas es ya sea diferente material, titanio, PI, que es un plástico especial, ya sea el material que sea, tiene un hueco en el centro, y eso se rellena con un material, algo que se llama lo injerto, un tipo de material óseo, material óseo que es para conducir lo que es la proliferación del hueso dentro de la caja. Para que todo se vuelva un pedazo de hueso. Porque lo que exacto, se trata de un solo masacote. Como te dije, quitar la movilidad para quitar el dolor, ¿ok? Entonces, esas barras y los tornillos que ponemos atrás, que se ponen posterior, los tornillos pediculares, que son tornillos para artrodesar, es solamente para disminuir la movilidad mientras se cura. Mientras se fusionan los discos, ¿ok? Por eso que si se logra una buena fusión, ¿ok? Hay ciertos cirujanos que de repente no fusionan posterior, pero no está todavía 100% descrito, 100% ya escrito, o sea, claro, si yo sin poner las barras, ¿ok? O sin fusionar posterior, voy a lograr una artrodesia, ¿ok? Una fusión. Que se fusione todo. Okay. Y por ejemplo, en ese caso, perdón, que yo he visto que a veces ni siquiera hacen todo eso, sino que nada más entran, no sé cómo se llama el procedimiento, que nada más remueven el pedazo de disco que está presionando la raíz nerviosa. Mira. ¿Por qué y cómo se llama? Primero que tú digas. ¿Y por qué se hace? Microdisectomía, se usa con microscopio, o por endoscopía, que es solamente por un puerto. ¿Y quitan el pedazo de disco ese? Te quitas el pedacito de hueso o entras entre las láminas, ¿ok? Que es una parte de la vértebra, y solamente quitas la hernia, ¿ok? Así como en ortopedia, antes solamente para el dolor de cadera y desgaste severo, había algo que se llamaba reemplazo articular. O sea, te ponen tu prótesis, ¿ok? Pero si yo soy una persona joven, yo no quiero tener una prótesis porque la prótesis tiene su vida, pues, claro, su vida, claro, antes que me tengan que someter a cirugía. Y ahora para otras patologías que pueden llevar al desgaste, de cadera, si se encuentra o se diagnostican de manera temprana, algo que se llama cirugía de preservación articular, que es artroscopía de cadera, ¿ok? Son cirugías a las que yo quiero someter al paciente para evitar a que llegue a lo que es una prótesis, o
tratar de disminuir ese proceso. Y entonces, perdón, la prótesis entonces en ese caso en una columna funcionaría igual que en otra parte del cuerpo, o sea, igual tiene tiempo de vida. No, bueno, en este caso de fusión, no, porque eso ya se ha fusionado y es parte tuyo. Pero te digo la analogía en el hecho de que yo al realizar, por ejemplo, una persona joven, te digo, para nosotros en medicina, jóvenes menores de 65 años. Okay, joven, así como el pelado joven que está allá el René. Una persona joven, vamos a decir yo, un pelado de 20 años, ¿ok? Que tiene una hernia. Yo no le quiero quitar todo el disco y fusionarlo porque lo más probable es que lo esté ya de por sí el man tenga que someterse a otra cirugía posteriormente. Entonces yo lo que voy a hacer es solamente quitar un pedacito de hueso o entre las láminas, una endoscopía, quitar la hernia y ya. Quito el problema, ¿ok? Sabiendo que probablemente tengan que hacer otro procedimiento en un futuro, pero le estoy dando más vida a esa columna, ¿ok? Claro. Una cirugía tan grande, me la estoy evitando, ¿ok? Ya le estoy quitando menos estructuras estabilizadoras a la columna, ¿ok? Por eso en esos casos se hacen microdisectomías, ya sea hidrodisectomía percutánea. Digamos, depende de la gravedad de lo que tenga la persona y la localización de la hernia, yo escojo el procedimiento que voy a realizar. Ya. Y claro, no le vas a meter un reemplazo de rodilla a menos que sea extremadamente necesario un pelado joven. Fractura, exacto, por algo muy grave a una persona joven, un desgaste. Ya. Okay. Entonces, ¿y tú qué opinas de lo que hicieron a mí entonces? Porque a mí me hicieron a los 24 años, me hicieron una fusión lumbar en dos niveles. Falta de tu casa. Dije, no puedo decir nada porque me van a colgar aquí. No, es que, Chuzo, como dijimos en medicina, es muy fácil criticar a otro médico sin saber la situación en que estuvo el paciente, la situación en que estuvo el médico, qué vio del caso que yo no vi. O sea, pues, lo que te puedo decir yo es que sí yo tenía, o sea, yo llegué al punto que literalmente que no podía caminar, porque a mí se protuyó el disco completamente a nivel L5-S1 y yo cuando me paré le siguiente, pues es que yo me lesioné, o sea, no me lesioné, a mí se me salieron esos síntomas poniendo una barra de 65 libras en el piso antes de entrar a un cliente en el piso y se me fueron las piernas. Y yo me acosté en la tarde y dije, bueno, yo voy al gimnasio ahora más tarde. Y como me despierto 2 horas después, no me voy a parar. Yo dije que no me paro de aquí. Como te dije, igual que, o sea, hay casos que, aunque yo quiera hacer lo mínimo, claro, ya la patología, el problema ya no me deja. Claro. ¿Ok? Y toca hacer lo que hay que hacer. Y tú ves mucho más, en lo que tú atiendes, digo, a ti te tocan de repente casos que tú dices que no voy a escogerlo, claro, no escoges los casos, pero ves más gente que tiene lesiones, que ha causado lesiones o cosas congénitas o digamos, en el caso de escoliosis que se fueron desarrollando mal, ¿qué ves más frecuentemente? ¿Lesiones o accidentes? ¿Qué ves más? Es que como te dije, estoy en formación, así que veo un poco de todo. Okay. O sea, lo que te puedo decir es que ha estado aumentando la patología de columna en pacientes jóvenes porque tenemos muchos deportistas nuevos que no están guiados, ¿ok? Entonces sí te puedo decir que he visto pacientes herniados de 18 años, ¿ok? Eso en cuanto a patología degenerativa, patología de disco, en patología de escoliosis, te puedo decir que he visto una amplia cantidad de casos ahora que he estado por bastantes hospitales pediátricos. Eso lo he visto más en tu Instagram, sí, que hay mucha escoliosis. Tú sabes que la cirugía de escoliosis es el mayor reto de cirugía de columna. Okay. Yo vi cómo se hacía eso y al final, por ejemplo, en el procedimiento que yo vi, que me imagino que tú lo has hecho, de cómo ellos cuando alinean casi prácticamente toda la columna, que hacen esa fusión, es poner un tornillo en cada una de las vértebras y van alineando los ángulos. Ahora ahí, créeme, para hacer eso, hay una serie de artículos, autores, SUC, serie de clasificaciones, etcétera, que te dicen hasta dónde instrumentar, porque antes lo que se hacía era poner tornillos en todas las vértebras. ¡Pah! Rotas eso y allá va. Pero ahora hay instrumentaciones de baja densidad significa poca cantidad de tornillos, poca cantidad de tornillos, instrumentaciones cortas que son solo los niveles necesarios, y para eso hay una serie de radiografías, estudios que hacemos para saber hasta dónde instrumentar, qué cuerpos vertebrales instrumentar y poder así de todas maneras conseguir lo que sea una rotación adecuada, porque la escoliosis no solamente es lo que tú ves de frente que sea así, es una deformidad no solamente en plano coronal sino sagital, la columna está rotada. Lo que tú haces, además de estar rotada y está curva, lo que tú haces es ponerla recta y derrotarla. Exacto, okay. Y la idea es tratarlo de una manera temprana porque los pacientes que progresan, que no se atendieron de manera adecuada, la cavidad torácica disminuye en capacidad y son pacientes que presentan dolores o patologías del corazón, patologías pulmonares y también cuidado al momento de rotarla, porque en casos muy graves, ya tienes una médula que está adaptada a cierta forma,
a esa longitud y la quieres, porque esos pacientes cuando son muy graves y los derrotas, personas crecen 2 pulgadas. Te estás estirándolo. Wow. Sí, es algo Es como si la columna como si estuviera como torcida como una toalla. una toalla Y doblada. Exacto, y le estás sacando todo el sudor así como te vienes a entrenar en CrossFit y la quieres enderezar, chuzo. Por eso que es la cirugía más, la más compleja y la más bonita. O sea, lo que tú dices básicamente en términos de cómo ahora se procede con eso es de que antes tú instrumentabas, de que tú agarrabas y ponías tornillo de abajo hasta arriba, que eso lo vi en una, bueno, no sé cuál era el caso, pero una amiga de Raquel, de mi esposa, y que yo sí lo vi casualmente en unos videos de que ahora son solamente en las vértebras que son necesarias, aquí podemos hacer trabajo en vez de amarrarte toda la espalda. Pues yo me imagino una persona con toda la columna fusionada, o sea, el vivir, me explico, o sea, la cara en eso. Y antes era complejo, porque como te dije, antes esto de lo que te dije de balance sagital, que es mantener las curvas, antes eso no era lo que tú buscabas. Antes el cirujano de columna va a buscar ponerla recta. Que por eso que ahí viene el asunto de que lo ven con ustedes como unos carniceros. Ah, arregla esa vaina, Exacto. métele martillo, tornillo y arregla esa vaina Los y ya. pacientes que van rectos, pero son peladitas, porque usualmente son mujeres, la operas a los 15, 17 años. Ah, usualmente son mujeres las que Usualmente presentan son mujeres. La esclerosis es más común en mujeres. Y esclerosis idiopática. Idiopática es causa no está totalmente establecida, pero es más común en mujeres. Ya tú ves que esas pacientes a los 40 años están cogidas en dolor de espalda, porque no tiene balance, la columna no está balanceada, ¿ok? Por eso que ahora sí, cuando tú operas una esclerosis, tú ves cómo dobla las barras para darle su curvatura normal. Sí, porque imagínate tener tu columna fija hasta aquí y el cuello lo puedes mover, pero o sea, eso es un lío a nivel biológico, anatómico, está hasta la mismísima. Es algo grave. ¡Wow! Qué locura, ok, pero eso es algo que yo lo he visto mucho en tu Instagram, que era dije, no, esto es escoliosis, yo me un poco de tornillos y barras, no sé qué. Y no, y es muy curioso porque antes yo no podía ver esas cosas. O sea, después de mi cirugía como que ya me... que es un chiste, pero que a mí me risa porque dicen que yo no puedo ver sangre, pero no es sangre. Yo puedo atender a alguien roto. El problema es cuando es mi sangre. Mi cerebro se apaga. Ok. O sea, me sacaron la muela de juicio y yo, ahí René va que escuche el cuento, de que yo he tenido pasajeros, gente frente rota, no sé qué. Por ejemplo, una vuelta que me acuerdo que tú estás en el gimnasio, reducciones cuando hay una luxación, no sé qué, chévere. Pero yo me corté una vez este dedo con un cuchillo, una tontería, abriendo unos palitos, digo. Y yo me estaba enjuagando el dedo con mi mamá en el lavamanos, dije, no sé qué, esto y lo otro. Y yo dije, espérate, estoy como mareado. Me apagué. Me desperté en la sala, dije, ¿qué pasó? Digo, te desmayaste. Yo dije, áyala. Después me enterré un exacto aquí, en el brazo, ¡pah! Así, agarrando desconecté con una mano una cosa, tenía el exacto en la misma mano. Cuando cerré así para que no se me cayeran unos planos que tenía aquí, y salió sangre así como Kill Bill, digo, chorro. Y yo dije, me empecé a reír. Yo dije, ¡ay, qué locura! Fui con mi mamá y dije, mamá, mira, ¿qué te pasó? Dije, hay un chorro de sangre. Y mi mamá dije, siéntate. Y dije, pero si yo estoy cool. ¡Pum! Me apagué. Entonces, cada vez, cuando me saqué las cordales, yo me saqué las cordales las dos, las de abajo. Y yo dije, voy. Cuando me voy a enjuagar la boca, y yo dije, estoy cool, vámonos, Tobe. Mi papá, vámonos. Y yo, aguanta, digo, me apagué en el consultorio así. Me saqué la segunda, pasó lo mismo. Saque de esa vaina así. Yo no tengo problema arriba, deja esa vaina así. Y a lo que voy es de que ver ese tipo de cosas no tengo problema. Es como me pasa a mí, ese tipo de vaina. Y es como el hecho de que yo sé que la gente piensa, pero tú no puedes cortar un hueso disque como si fuera un pedazo de plástico. Yo veo a veces procedimientos que están y mueve y dale y corta, porque cortan vértebra aquí, los procesos, ¿cómo se llama? Procesos espinosos. Sí. Cortan esos Proceso procesos, pone tornillo acá, amarra, no sé qué. Y miércoles. Y por eso te levantas todo vuelto miércoles después de la cirugía. Da una idea, Chuzo, cuando, o sea, literal, ponemos clavos intramedulares de fémur para fracturas de cadera, clavos para tibia, clavos para húmero, placas, lo que sea, ponemos. Te puedo decir que como el 90% de la cirugía de ortopedia, además de que la hacemos con un chaleco de plomo por la radiación, porque lo hacemos guiadas por fluoroscopía, por rayos X, para protegernos. O sea, entre cada cirugía nos quitamos el chaleco, empapado. ¿En serio? Empapado, pantalón. Yo me cambio una vez por cirugía, al final de cada cirugía. Preguntaron cuánto tiempo demora la cirugía. Yo estaba en escoliosis, que va a una escoliosis que duró 3 horas, otra que ha estado hasta que dura 9 horas. 9 horas. 9 horas para... pero es increíble. Pues una serie, ¿no? Pero tú estás parado ahí y no tienes ganas de orinar, no tienes hambre, concentrado en la no vaina, te duele nada.
estás in the zone, ¿no? Estás concentrado. 9 horas. Pero eso es de que 9 horas right through. 9 horas seguidas, operando, que la escoliosis es un procedimiento complejo, es complejo. Wow. Digo, como tú dijiste, tiene afectaciones a nivel pulmonar, cardíaco, o sea, serio. Wow. Qué locura. Entonces, eso, a mí, por ejemplo, la columna, aparte de por mi problema en sí, lo que tuve, a mí me da mucha la atención y hay, por ejemplo, doctores como Stuart McGill que se dedican full, o sea, él se ha dedicado, le dicen el spine doctor, ese es el man de la columna, pero más porque la relación que tiene él con el deporte. Y él ha hecho estudios con powerlifter y demás. Y una de las cosas que es lo que te mencionaba hace un rato, que a mí me da la atención, que él menciona mucho, es de que cosas que no quieres hacer con tu columna lumbar en estos deportes, si tú estás bailando, si tú estás lanzando, son otros 500 pesos porque no tienes cargas axiales, no tienes compresión en tu columna, es evitar comprimir la columna, girarla o torcerla, que rote, y tampoco quieres entonces que haya excesiva flexión o extensión de la misma, o sea, arquearte hacia adelante o hacia atrás. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, que tú mencionas de mucha gente joven que no es guiada, es por el hecho de que voy con el ego de que, yo voy a levantar deadlift. ¿Cuánto levantó Nelson? 315. ¿Cuándo no sé qué? Y todo el mundo en el gimnasio. Sin calentar. Dale. Y entonces la espalda parece un gato. O sea, un gato cuando está cabreado. Entonces, obviamente, eso no va a generar la lesión en sí, pero si haces esa vaina 150 veces un año, con un montón de peso, súmale que estás sentado en la oficina 8 horas o en la universidad o lo que sea 8 horas, ahí es donde realmente viene el asunto de dónde puede venir el problema. Eso es que, mira, es tough. La ortopedia, ok, la gente, antes las demás especialidades se burlan de la ortopedia, porque saben que la ortopedia es, dije, I see a fracture, I have to fix it. O sea, no piensa, nada más va lo que va. Pero ortopedia es, literal, es como una rama de la medicina aparte, es sumamente compleja y va de mano con algo que se llama biomecánica. O sea, cómo se relaciona los movimientos que hago, la distribución de las cargas, de las fuerzas, ¿ok? Hay biomecánica de hombro, mecánica del esqueleto axial de la columna, biomecánica de la rodilla, del tobillo. Todo se maneja con biomecánica, ¿ok? Cómo los movimientos alteran las diferentes partes del cuerpo, cómo las cargas se distribuyen, cómo las fuerzas se distribuyen, los ángulos de fuerza, rangos de movimiento, ¿ok? Y dependiendo de eso es cómo vamos a abordar la columna como te había mencionado previamente. Entonces, por lo menos, yo sí sé que McGill fue uno de los primeros que, impresionantemente, él estudiaba los movimientos que hacían estos levantadores en vivo mediante fluoroscopía. O sea, los ponía detrás de un arco en C, literal, el arco en C es el aparato que usamos para ver las estructuras mediante rayos X en las cirugías, y los ponía a levantar pesas viendo cómo su columna se movía, cómo se disminuía la altura de los discos, cómo se esforzaban las estructuras posteriores, las diferentes articulaciones facetarias, y después, debido a eso, y después con resonancia magnética, fue viendo cómo se alteran las estructuras blandas. ¿Okay? Así que por eso es que le ha podido llegar a estudiar la columna de una manera tan detallada. Interesante esa vaina. Y yo creo que hay muchos terapeutas, por ejemplo, como Aaron de Squad University, y un montón de profesionales que se guían por ese mismo, digamos que por todo lo que ha hecho él. Más buena gente que está relacionada a deportes de fuerza, o sea, y lo que tenga que ver con gimnasio, porque es lo que al final no, o sea, con que tú mantengas tu espalda neutral al levantar, no es que no te vayas a lesionar, o sea, eso no reduce el riesgo al 100%, o por lo menos hasta donde yo entiendo, simplemente el hecho de que es la mejor posibilidad para ti de mantenerte sano. Okay, se ha visto que los movimientos de rotación y cizallamiento, o sea, este movimiento de rotación y cizallamiento es esta carga axial, okay, es el que produce mayor presión intradiscal, mayor presión dentro del disco, y lo que va a provocar una mayor probabilidad a que sufras una hernia. Pues. Okay. Por eso podemos decir, digamos, ese tipo de recomendaciones o puntos que menciona McGill. Hay un movimiento, yo lo digo abiertamente, y en el box se ríen de mí, pero yo lo digo, yo nunca voy a hacer handstand push-up. Eso, la columna cervical no está hecha para cargas axiales, y GHD sit-ups tampoco nunca los voy a hacer, porque es un movimiento de hiperextensión y hiperflexión. A mí me gusta mucho mi columna. Mira que eso es una cosa que yo, y no sé si te acuerdas, pues en ese entonces, cuando estaba en el gimnasio, era algo que yo tenía mi clase de fitness y la clase de CrossFit, y en la clase la gente que quería competir era donde yo lo exponía a hacer, por ejemplo, los box jump rebotando del piso, donde habían GHD sit-ups, donde hacía handstand push-up apoyando la cabeza, porque por algo nuestra columna va de delgada hacia grueso, porque es donde soporta la carga y no al revés.
Entonces, someter el cuello a tener que aguantar 150, 180, 225 libras es como que... Es algo que, exacto, algo que quizás ahora no lo veas, pero a la larga va a presentar un problema. Y lo que mencionas, el GHD, esa máquina, si es Glute and Ham Developers, fue diseñada para trabajar la cadena posterior. Glúteos, femorales, incluso la pantorrilla, incluso tu espalda, todos los paravertebrales. Que si la quieres usar para hacer sit-up, hay otras maneras que puedes hacerlo. Claro. Pero O cuidando el movimiento. Exacto, o extender completamente más con peso y que te doblas. Si tienes de repente el psoas involucrado ahí con el recto femoral, te puede hacer tanto daño. Exacto. Y son cosas que yo digo, ok, súmale un GHD sit-up, súmale un toes to bar, súmale un handstand push-up, un box jump, tienes un deadlift con 300 libras. Es como que es la receta perfecta para que te jodas la espalda. Entonces son cosas que yo nunca opté por utilizar en el gimnasio para la gente normal, o sea, la gente que lleva a hacer cosas por salud. Que solamente, exacto, quiere estar bien. Quieres competir y quieres verte bonito porque tienes 18 años, porque tienes un ego grande, ok, está bien, o te quieres dedicar a eso bien, pero tienes que dedicarle entonces mantenimiento a eso. Que vayas a hacer terapia, que vayas a hacerte masaje y lo demás. Pero sí hay un riesgo muy grande. Eso que mencionas, los ejercicios, justamente esos son ejercicios que yo jamás programaría. Si tú vas para los games, son otros 500 pesos. Exacto. Hay $250,000 y mucho más en juego. Pero ahí sí me metería, exacto. Pero son otras vainas. Entonces, yo, por ejemplo, y te quiero preguntar a ti eso, yo considero que, por lo menos, aquí en Panamá es una situación diferente a otros lados, pero que hace falta un puente entre la medicina, vamos a hablar, cirujanos, los terapeutas que se encarguen de una pre o una post rehabilitación y los entrenadores, en sentido de que obviamente cada uno tiene su área de especialidad, pero que tengan un puente en común, por lo menos para entender hasta cierto punto donde yo no me tengo que meter, pero entiendo qué tengo que dejar hacer al ortopeda o qué tengo que dejar hacer al terapeuta, o qué tengo que dejar hacer al entrenador, cualquiera de ser las tres figuras estas. Y yo siento, por ejemplo, aquí en Panamá está muy desconectado. O sea, es muy desconectado porque hay terapeutas que siento que son demasiado conservadores. Exacto. Que nada más frío, calor, TENS y ultrasonido y ya. Y no me preocupo por qué mecánica. Yo te quito el dolor o te hago lo que tengo que hacer post la operación, pero no tengo nada que ver con tus acciones diarias. Y el entrenador nada más quiero rendimiento, yo quiero sacarte la ñex, quiero que estés sudado, quiero que te pongas fuerte. Y entonces, por ejemplo, que yo siento que muchos no voy a mencionar de que son así, pero hay casos de que los cirujanos o los médicos es de que yo arreglo y punto. O sea, yo no veo nada del otro proceso. O me olvido, por ejemplo, en el caso que yo te digo, por ejemplo, a mí me dice, hey, te voy a operar, pero no puedo hacer nada más. Que eso me pasó a mí. Me dijeron, no puedes cargar niños, no puedes andar con mochila, no puedes caminar en loma, no puedes trotar. Entonces, yo tenga 24 años, ¿qué hago? Me tiro en la cama a llorar todos los días. Y hay un punto que tienes que ver, que la persona, si es deportista o se dedica a alguna actividad, no lo va a dejar hacer. Claro. Y entonces hay un punto medio que tiene que haber de puente entre cada una de las tres profesiones para que uno, no nos estemos dando palo entre cada uno, porque siempre ocurre esa vaina. Terapeuta, esos manes no saben nada, el médico arriba, que son como los pilotos. Conozco a Hugo Piloto, así que por eso lo digo. Que los pilotos son como Kaiosama, son dioses. Eso no saben nada. Y entonces está el terapeuta en medio que dice todo lo que dice acá, ajá, o le dice, los doctores no saben un carajo. O está entonces el entrenador que piensa que sabe todo y realmente estás abajo en la cadena en ese sentido de la parte biológica. Entonces, ¿tú qué opinas acerca de eso y en ese sentido de tú lo que has llevado? Porque, por ejemplo, tú te topaste conmigo siendo estudiante, claro, full, y ahora ya metido en el asunto, ya tienes una perspectiva muy diferente. Mira, yo siento que lo que falta es, bueno, mi percepción, es algo que se llama rapport, que es cómo te relacionas con el paciente y individualizar los casos, ¿ok? Falta educación también, tanto del médico, que a veces no estamos muy educados en lo que es el área, el tema, educación como de fisioterapeuta y educación como del entrenador, ¿ok? Es un tema de, en pocas palabras, de educación por parte de todos. Y te entiendo, o sea, una muy buena amiga tenía un dolor grave de la rodilla, un desarrollo interno, tenía una patología meniscal, un problema del menisco, y fue donde un super ortopeda reconocido y le dijo, normal, te hago una meniscectomía, eso significa quitarte parte del menisco, ¿ok? Eso te puede llegar a futuro a sufrir un desgaste de una manera más pronta. Te hago una meniscectomía, el dolor se te va, pero no vas a poder bailar. Una muchacha que es bailarina profesional. ¿Cuántos años tiene?
tiene mi edad 30, por bailarina profesional, ella vive de su estudio de baile. O sea, me dice, ¿cómo este tipo me va a decir eso a mí? Y fue otro ortopeda joven, 38 años, él, no porque sea joven, pero él sí se relacionó con ella, tuvo ese rapport, esa comunicación, individualizó el caso. Hey, yo creo, voy a hacer la artroscopía porque la merita, vamos a ver qué vemos adentro, pero yo no te haría eso, repararía el menisco, y vas a poder 2 semanas ir poco a poco regresando a tu estilo de vida. Se operó con el que le dijo eso, porque al final le entendió y ahora la tipa está bailando, ¿ok? Sé que nos falta esa parte, eso de relacionarnos con el paciente e individualizar los casos, ¿ok? Pero como lo dices, o sea, muchas veces, dependiendo, o sea, de qué tan educado esté el médico, le dice, hey, ni siquiera le das caso a ese fisioterapeuta, no sabe nada, o ni siquiera lo manda a rehabilitación, piensa que hay que operar, cuando las cosas no son así. O sea, la mayoría de las patologías, muchas patologías, es por problemas musculares o problemas articulares que se puede mejorar con fisioterapia, sin operar. Que ya sea tengas un acortamiento muscular, tengas falta de flexibilidad, y eso te puede llevar a alteración en la biomecánica del cuerpo. Como te dije, todo es biomecánica. ¿Okay? Claro. Si no enfocamos esa parte bien, no vamos a poder solucionar el problema. Y está también la parte de entrenador, ¿okay? Que no todos los entrenadores estudian el tema. Muchas veces para el entrenador un buen workout es el workout que le saco a la persona. Y yo sé que la persona va a salir de aquí y va a estar hecho leña. O sea, ese man vaya a su casa y mañana no se va a poder levantar. Ese es el workout que le sirvió a la persona. Sin saber que estoy combinando 8 movimientos de tren superior, 8 de tren inferior, cardio arriba, cardio abajo, y mañana le pongo a hacer lo mismo y pasado mañana lo mismo, pasado mañana lo mismo, pasado mañana. Entrenar duro. O sea, no está pensando en los grupos musculares, no está pensando en la biomecánica, en la recuperación del paciente, y ahí es donde está el problema también. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Si yo tengo un paciente, yo soy médico de un paciente, y ese es el gimnasio donde él va, con ese entrenador que no está estudiado, no se preocupa por el paciente. Yo le digo, no entrenes más. Entonces el paciente al final no entrena, ¿ok? Pierde masa muscular. Y ahí va toda la cascada de por eso también es algo que como una cadena, o sea, que hasta que todos estemos en la misma sintonía, yo siento que se está alcanzando con el grupo de entrenadores nuevos, el grupo de fisioterapeutas nuevos, el grupo de médicos nuevos. Cuando todos estemos en la misma sintonía, se va a poder abordar el paciente de una manera más integral. Es un tema al final de que es parte y parte. Hay que entender. Por eso hago la analogía con los pilotos, porque yo he estado en ese mundo de primera, que hay mucho ego. Y el problema de ese ego es que no te permite decir, hey, no lo sabes todo. O sea, tú sabes medicina y todo lo demás, pero tú no eres entrenador. Tú no sabes cómo rehabilitar una lesión. Tú no sabes cómo hacer prehab. O sea, ese tipo de cosas. Y está bien no saberlo porque tú te dedicas a otra vaina. Y sería bueno entonces entender cuáles son los procesos y todo lo demás. Así mismo como saber de que, hey, ok, el personal trainer, de repente sabes algo de anatomía, algo de sistemas energéticos, algo de biología básico, entiendes algo de nutrición, hiciste un curso de primeros auxilios por suerte, y tienes que aprender mucho más, porque cuando te llega esa persona y que no tengo meniscos, ¿cómo la tratas? Cuando te llega ese man y que no, yo tengo una cirugía de columna, ¿cómo lo tratas? No, yo tengo, por ejemplo, túnel carpiano, entonces, ¿cómo lo trato? O sea, ese tipo de cosas al final es ir a nutrirte en temas de medicina, temas de fisioterapia, como tiene que ser. Y otra cosa que es muy importante y más en estos tiempos, que todo va cambiando, todo, o sea, Chuso, créeme que yo lo veo de la misma manera que tú. O sea, yo siento que todos aprendemos de todos. O sea, yo di un semestre de nutrición y yo no soy nutricionista. Yo no digo que soy nutricionista ni doy consejos nutricionales porque no soy experto del tema. Tengo una noción, que es lo básico que me debe servir para mi carrera. Yo soy médico, como médico, por ejemplo, tengo un paciente que me llega con X patología y yo quiero fortalecerle lo que es el semitendinoso, membranoso y el bíceps femoral. Quiero fortalecérselo, ¿ok? O quiero fortalecérselo, voy donde el entrenador y le digo, quiero fortalecer estos músculos. Tú eres el experto del tema, encárgate, ¿ok? Y debo ser lo suficientemente maduro y humilde para saber que yo sé lo básico, pero él es el experto en el tema. O el paciente tiene una patología de esos grupos musculares, quiero manejar conservadoramente uno de los fisioterapeutas. Hey, yo estoy orientado las medidas de calor profundo, la de calor superficial, la terapia con TENS, que si infiltraciones, X o Y cosas, ¿ok? Pero tú eres la experta. ¿Qué me recomiendas?
tú cómo tratas esta patología, qué grupos musculares vas a fortalecer, cómo los vas a manejar. Okay, yo saber que lo que ella está haciendo no sea descabellado, pero saber que ella es experta en el tema y que ella me va a poder orientar o tratar a mi paciente de la manera adecuada. Okay, es algo de humildad, de inteligencia y preocupación por el paciente, quiero hacer lo mejor para el paciente. Total. Así que, bueno, yo creo que no tenemos que decir mucha cosa más. Y me parece que hemos abarcado bastante. Se ha pasado rápido. No, uno se da con el gusto, eso es lo que pasa, Aquí yo tengo muchísimas anécdotas para hablar de todo tipo, de rodilla, de hombro, no sé qué. Casualmente aquí el boy René está hablando del hombro. Y yo creo que podemos darlo para otros podcasts aquí, pero... Aquí Nelson ya desayunó, almorzó y cenó, estamos aquí hablando de los tiempos, sí. Ya tú puedes sacar tu certificado de personal training mañana, con esta vaina. Dietista. Así que te agradezco, muchísimas gracias. No, a ti. Muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de venir a hablar hierbología interesante aquí conmigo. Así que ese es el doctor más guapo de Panamá. Y Nelson va a poner las luces. No, yo pensé que Nelson iba a poner las luces de discoteca, así de tú. Las luces de push. Así que, nuevamente, shout out a la gente de Sportif. Gracias. Al boy René Laikan acá, sí. Excelente. Yo vi una vara rosada Laikan que yo quiero una. Y era rosada. Unas vara espectaculares. Así que, igualmente, muchísimas gracias por todo, por escuchar toda esta biología. Por cuánto, no sé, ni creo que va como 1 hora y 10 minutos. 1 hora, no sé cuánto va. Bastante. Así que, gracias al doctor Neil, gracias al pelado Nelson. Gracias por la invitación. Y nos vemos entonces. En la nota de esta vaina, las luces, que no la estaban viendo en el podcast, estaban escuchándolo, pero, y el ruido de los camiones y toda la gente. Así que nos vemos en la próxima, paps. Chao.